estilo. Comunicando Podcast número 6, temporada 20. Un saludo de José Antonio Gelado. Y vamos directamente con lo último que he publicado en el blog para responder a una duda muy frecuente, que es un poco el lema y el tema central que quiero esta temporada darle al podcast, que sea resolver dudas frecuentes sobre podcast, cosas que me consultan, cosas que me llegan como consultor de podcasting, como productor, en fin, pues dentro un poco de las dudas frecuentes que tiene un creador. Y en este caso vamos cómo controlar la distribución a terceros desde Apple Podcast, países y transcripciones. Con la llegada de nuevas plataformas de podcasting siempre pueden surgir dudas a los creadores sobre la distribución de contenidos mediante RSS, y una muy frecuente es ¿quién ha compartido mi podcast con esta app o con este nuevo directorio? Pues la respuesta suele estar en Apple Podcast. Es el más veterano, probablemente de los más conocidos de los directorios y hasta hace no muchos años el único a nivel mundial. Y por eso es tan importante dar de alta tu podcast en Apple Podcast. Pero no solamente por ponérselo fácil a los usuarios de productos de Apple, de iPhone y de Macs y demás, no, sino también para todo el mundo, porque todos los directorios, bueno, muchos o casi todos los directorios y aplicaciones de podcast se nutren de Apple Podcast para ofrecer los nuevos contenidos, es decir, para saber cuándo hay nuevos creadores y cuándo hay nuevos podcasts, en definitiva. Por lo tanto, es súper importante estar en Apple Podcast. Pero para controlar la distribución y para que sea tal y como tú deseas, hay que entrar en Podcast Connect. Si no estás dado de alta, puedes darte de alta, o si tienes ya un ID de Apple, y seleccionar el podcast y una vez dentro en la opción Disponibilidad. ¿Y qué nos vamos a encontrar ahí? Pues hay tres opciones. Países y regiones, es decir, aquellos países en los que no quieres estar, pues se lo puedes indicar aquí. Distribución, porque si no por defecto son todos los países. Distribución, que esta es la clave para que tu podcast no aparezca si no quieres en otros sitios, porque por defecto tu programa está disponible para la distribución a través del catálogo de Apple Podcast. Los servicios dependen del catálogo para descubrir nuevos programas, pero puedes cambiar este ajuste en cualquier momento. Aquí estoy leyendo literalmente lo que pone en esa parte. Si lo cambias, tu programa solo estará disponible en Apple Podcast. Yo creo que es mejor siempre la distribución abierta. Si optas por una distribución abierta y no exclusiva, pues estar en todos los directorios. Pero si no quieres que sea de esa forma, aquí tienes la opción para seleccionarlo. Y vamos con un tema ahora también muy reciente, que ha añadido recientemente Apple, que es el tema de las transcripciones, que poco a poco irán haciendo con todos los podcasts, y que puedes elegir entre mostrar tus propias transcripciones, si ya tienes un servicio y un hosting que te lo permite, e indicarlo a través del RSS, o bien utilizar las que genere automáticamente Apple. Es la opción donde lo puedes elegir. Recuerda, todo esto está en la pestaña o en el apartado Disponibilidad dentro de Apple Podcast. Siguiendo con temas frecuentes y con cosas interesantes, voy con una herramienta que a mí me parece súper interesante y que a lo mejor es menos conocida que otras, que se llama Podchaser. Es pues muy útil, como decía, para podcasters, para creadores, pero también para oyentes. Te permite especificar el rol que has jugado en un podcast, como productor, presentador o invitado. Sí, también como invitado. Además, por eso es muy interesante por si quieres pues seguirle a alguien y decir, oye, ¿en qué podcast ha participado esta persona? Pues puedes verlo si lo ha completado el perfil en Podchaser. No voy a extenderme mucho, pero recomiendo darte de alta si eres un podcaster, si eres un creador, pero también si eres un oyente que siga muchos podcasts, porque tiene funciones, como decía, muy interesantes. Y poco a poco se está convirtiendo, a mi juicio, en una especie de IMDb o de base de datos de podcast. Y para terminar, en este programa, pues últimamente me han dicho, oye, es que últimamente te centras mucho en metapodcast y en podcasters y demás, y nos has dejado un poco de lado pues los otros temas que se comentaban sobre cibercultura, sobre ciencia ficción y sobre tecnología en Comunicando. Y dispuestos a recuperar ese espíritu, vamos a hablar de una peli que no es muy reciente, no sé exactamente de qué año es, pero no es que sea un estreno de ahora, pero me parece súper interesante para conocer la historia de RIM, Research in Motion, que es BlackBerry, la película. Normalmente pues hay un Jobs y un Woz, pero en toda startup tiene que haber esas dos figuras. Pero en este caso, como eran dos Woz, necesitaban un Jobs, por lo tanto, muy, muy recomendable. ¿Y de qué va la película? Pues en resumen cuenta la historia de RIM, el ascenso tras inventar uno de los primeros smartphones del mundo y la caída en picado tras la aparición del iPhone que no supieron gestionar. Por lo tanto, yo creo que es una peli muy recomendable para saber cómo fue el origen y evolución de BlackBerry. Yo diría que es el dispositivo que muchos fue el primero que tuvimos para estar permanentemente conectados a Internet. Así que esto es todo, Comunicando Podcast. Te esperamos en el siguiente programa. Si te ha gustado, pues ya sabes, suscríbete y compártelo con los amigos, con amigos, amigas, familiares y vecinos, porque compartir es volver a vivir. Un saludo, adiós.